Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy, amigas y amigos, tenemos una transmisión especial. En este día hemos decidido platicar con ustedes de qué manera es que se construye, cómo se vive el proceso de construcción de una emisión en ciberterritorio informativo, cuál es su intención, su naturaleza, su lógica. Recordarles que la idea de este espacio es precisamente contribuir a una ecosfera digital mucho más sana, de una información, de un contenido de mayor calidad, y que al final cada quien tome su propio punto de vista, reconociendo qué es lo que dicen los medios tradicionales de comunicación, cuál es su narrativa, cuál es su lógica, qué es lo que se está diciendo en la ecosfera digital, en los medios, en internet, las redes sociales, y desde luego qué es lo que está diciendo el gobierno federal. Y finalmente, pues nosotros podemos hacer un ejercicio sintético para tomar nuestra propia postura. Esa es la intención, amigas y amigos, que contribuyamos desde una cibercultura a un consumo y producción inteligente de contenido en la red. Platicarles cómo es que construimos, cuál es la lógica de una emisión de ciberterritorio informativo. Como ustedes saben, tenemos tres grandes secciones: la sección hashtag 3 de 3, en donde tocamos tres notas informativas que consideramos relevantes de lo que pasa en nuestro país; la sección hashtag con la salud no se juega, en donde tocamos información estadística, datos duros, relevantes de lo que está pasando en el mundo y en México con la situación de la pandemia; y finalmente la sección hashtag incógnito, donde invitamos a un ciudadano como tú, como yo, a que platique con nosotros sobre los temas que tocamos en la emisión u otros que se consideren de la mayor relevancia, ya sea por su trayectoria profesional, por su experiencia o como parte del libre ejercicio de su opinión, de su punto de vista, que vienen aquí a compartir con nosotros, y que la verdad es que hemos tenido la fortuna de contar con personajes muy, muy interesantes, ciudadanos, ciudadanas al fin y al cabo de nuestro querido México. Y bueno, en la primera sección, hashtag 3 de 3, lo que hacemos es identificar, por un lado, qué se está diciendo a nivel internacional de nuestro país, cuál es la noticia, el contenido informativo más relevante, cuál es el tratamiento que se le está dando, si este tratamiento en los medios internacionales está aparejado con la narrativa de los medios tradicionales de comunicación en nuestro país, y si por el contrario es una información de contraste. Nosotros acudimos a través de esta búsqueda a diferentes medios informativos en el mundo, a través de Internet, por supuesto, para identificar qué es lo que se dice de nuestro país en contraste con lo que maneja la televisión, la radio, la prensa mexicana. Y bueno, esto nos ha llevado generalmente por un ejercicio de búsqueda muy interesante, arduo. Normalmente por lo menos una de las notas que tocamos en la primera sección 3 de 3 tiene que ver con estos medios extranjeros. Ahí hemos recuperado notas de la Deutsche Welle, de Le Monde, el diario francés, del New York Times, del periódico El País, del periódico El Mundo, de la BBC, de CNN, del Granma, del Infoave, de Sputnik News para América Latina, entre otros, que pues nos permiten acercarnos a una fotografía de nuestro país desde la visión internacional, y que contrasta con la agenda desinformativa de los medios convencionales, alineados más a los intereses políticos y económicos del régimen anterior en nuestro país, por lo menos en lo que toca al periodo de 2018 hacia atrás, ¿no? El llamado México neoliberal. Posteriormente acudimos ya a medios nacionales, procuramos que sean, sí, a veces portales digitales de periódicos, pero también canales o portales digitales alternativos en Internet, que evidentemente tienen una tónica, una lógica informativa generalmente de contraste
a lo que ocurre con los medios convencionales. Y bueno, lo primero que hacemos ahí para seleccionar las notas es identificar cuáles son las portadas de los diarios convencionales en nuestro país. ¿Cuál es la nota que destacan en sus encabezados y cómo la están tratando? Y algo, amigas y amigos, que ahí me ha resultado muy interesante e indignante, es que la mayoría de los periódicos, de los programas de radio, de los programas de televisión en México, lo que hacen es tomar un boletín de prensa de una agencia noticiosa y lo reproducen tal cual. No hay verdaderamente un trabajo de análisis, de reflexión, que sí tenga una intención verdaderamente informativa. Por el contrario, es la reproducción de boletines y a veces, desde luego, también la elaboración de reportajes a modo, la elaboración de reportajes que tienen toda una intención denostativa, una intención de diatriba, de calumnia. Generalmente las columnas editoriales están también alineadas, tocan el mismo tema en el mismo sentido, con especulaciones, con falta de sustento en relación a las afirmaciones que se hacen, y eso es verdaderamente preocupante para una sociedad como la nuestra y cualquier otra. Pero bueno, eso es lo que caracteriza lamentablemente la ecosfera informativa de nuestro país. Y seguramente a nivel mundial esto evidentemente ocurre, la relación entre el poder y los medios, los eh, eh, clases, la clase política, la oligarquía financiera, incluso en un país como los Estados Unidos, lo hemos visto, pues está siempre eh, buscando colocar en la agenda pública a través de los medios de comunicación los temas de su interés, construir una percepción de la realidad ad hoc o acorde a sus intereses, a sus necesidades, en detrimento pues de la mayoría de la población. Esto es parte de la lucha mediática y esta relación malsana entre los medios de comunicación renunciando a su responsabilidad social como medios informativos, incluso su responsabilidad también de carácter educativo, emancipatorio, y alineándose con el poder político, con el poder económico a conveniencia. En ese sentido, pues bueno, vamos recuperando notas en portales digitales de periódicos de circulación nacional, pero fundamentalmente, insisto, portales alternativos en Internet que nos permiten contrastar la manera en la que se está tratando temas relevantes o que se está hablando o la intención con la que se está hablando de temas relevantes para nuestro país. Ahí es donde viene este ejercicio de contraste que ponemos a disposición de nuestro espectador para que cada quien tome su propio punto de vista, pero sí tratando de incentivar una cibercultura que deje claro que es importante, que es nuestro derecho, pero también nuestra obligación corroborar la información. Podemos ver la televisión si es de nuestra preferencia, escuchar la radio, leer algún periódico de nuestra elección, pero tenemos la responsabilidad, el compromiso social, ciudadano, de contrastarlo con su antítesis. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo un medio de televisión, de radio, de prensa sobre un tema importante, por ejemplo, económico, social, educativo, etcétera, etcétera? ¿Y quién dice lo contrario? Tenemos siempre que buscar lo contrario. Y aquí lo contrario generalmente está en los medios alternativos. Por supuesto, los medios de comunicación oficiales también tienen esa propuesta de contraste. Claro que pues es necesario ir a la otra palestra y a partir de eso decir, bueno, ¿quién está diciendo qué? ¿De qué manera? ¿Con qué intención? ¿Para qué fines? ¿Cuál es la reputación del reportero, del medio? ¿Cuál es su intención en un sentido? En otro sentido. Y finalmente, yo como ciudadano, ¿cuál es el punto de vista que construyo en función de este contraste informativo? Y esa es fundamentalmente la intención. Por ejemplo, por supuesto, este espacio y particularmente un servidor tiene una postura particular, clara, pública, sobre la situación que se está viviendo en nuestro país. Estoy convencido que estamos viviendo, les guste o no a propios y extraños, un proceso de transformación que quizás sea, desde mi punto de vista, y lo digo como científico social, la última oportunidad que tenga nuestro país para tener una transformación de fondo
por la vía pacífico-electoral, por la vía democrática, porque nuestro país ha sido lastimado de manera profunda en diferentes sentidos y la violencia que esto ha generado, las reacciones que esto han generado en distintos sectores de nuestra sociedad, sobre todo los más vulnerables, pues es una bomba de tiempo en la medida en que no se atienda precisamente a estos sectores y no se dé cauce a la transformación de nuestra sociedad para convertirse en una sociedad más equilibrada, más justa, más incluyente, más empática, más democrática, más tolerante y que vea por todas y todos sus hijos, no solo por unos cuantos. Yo sí estoy convencido de eso y por eso me esfuerzo y hago este ejercicio, además de cumplir con mis responsabilidades como ciudadano, de cumplir con toda mi energía y mi entusiasmo, mi trabajo como docente. Yo soy docente, formador de otros docentes, me dedico a la docencia desde hace 18 años, me dedico a la investigación, hago, tengo vida académica y en ese sentido pues es como busco cumplir con mi país y mi granito de arena, mi contribución en este sentido al proceso que yo sí consigo de transformación es este. No se trata de adoctrinamiento, no se trata de convencer a nadie de lo que no esté convencido, simple y sencillamente se trata de decir, oye, es importante que tomemos una postura crítica frente a la realidad y que hagamos valer nuestro derecho a la información, pero que también seamos responsables con la información que consumimos y con la información que reproducimos, que seamos responsables de nuestra propia postura y no seamos meros reproductores o canales de reproducción de intereses verdaderamente nefastos que atentan al final contra nosotros y que atentan contra la mayoría de nuestra población. Pues ese es el sentido y el espíritu de este contenido y particularmente la primera sección hashtag 3 de 3, donde damos a conocer notas políticas, sociales, económicas, a veces específicamente educativas, culturales, de diversa índole, que son vistas desde el exterior por medios internacionales y que también son vistas desde el interior por medios nacionales como un ejercicio de contraste a lo que ya está pasando con la prensa, la radio, la televisión comercial, ¿no? Por otro lado está la sección hashtag con la salud no se juega. Me parece que en el momento tan delicado que estamos viviendo en México y el mundo, es muy importante que un tema como el asunto de la salud y sobre todo informar sobre la contingencia sanitaria se trate con toda la cautela, con toda la responsabilidad. Y aquí lo que se trata es de ofertar a nuestros espectadores contenido estadístico, datos duros de diferentes medios y portales de comunicación que están haciendo una contabilización de los datos de la pandemia en México y a nivel internacional. Aquí generalmente lo que vemos son datos recuperados del mapa mundial del coronavirus por parte de rtv.es, este portal internacional de origen español, que recaba datos de todos los países en nuestro planeta que están surgiendo prácticamente día con día, a veces son actualizados cada determinada hora o determinadas veces durante el día, y recuperamos información muy relevante que nos habla de cómo está en el mundo el problema sanitario, cómo está ubicado por continente, cómo está ubicado en la región de Latinoamérica y finalmente cómo está ocurriendo en México. Y aquí encontramos datos muy importantes. Por ejemplo, eh, sí es una situación fuerte el asunto de las defunciones, pero no es como lo están mencionando los medios de comunicación tradicionales, en una proporción al número de habitantes que tiene nuestro país, es decir, el número de contagios y el número de defunciones por cada 100,000 habitantes es mucho menor al que se está manejando en los medios convencionales. Por supuesto, una sola vida que se pierda es una situación que lamentar y una situación que hay que buscar evitar a toda costa, pero lo cierto es que también las circunstancias del sistema de salud público en nuestro país ya daban de sí, ya hacían agua
por todas partes desde hace muchísimo tiempo y eso lo sabemos, lo sabes tú, lo sé yo, que acudimos en diferentes momentos de nuestra vida a las instituciones de salud pública. Por otro lado, también un dato que casi ningún medio de comunicación está tocando, que es el tema de los pacientes recuperados. Y ahí es lo que encontramos que nuestro país tiene una tasa de recuperación de los primeros países a nivel mundial, lo cual pues nos habla de el gran trabajo de los profesionales de la salud en México, un trabajo comprometido, un trabajo valiente a toda prueba, en términos de capacidades profesionales e incluso de resistencia, ¿no? De esta posibilidad de hacer un manejo adecuado del dolor, del sufrimiento, de la desesperación que puede implicar la enfermedad de un ser humano. Eh, También recuperamos datos de Google Sites que también están siendo actualizados y que retoman de fuentes oficiales día con día sobre otras referentes importantes sobre, por ejemplo, el índice de letalidad, entre otros elementos. Y bueno, ahí también vemos que efectivamente estamos viviendo una crisis sanitaria mundial. No quiero parecer insensible en ese sentido, pero también es cierto que el porcentaje de personas que han enfermado o incluso el porcentaje de personas que lamentablemente han fallecido en proporción a la cantidad de habitantes del planeta, eh, es, me llama a mí mucho la atención cómo los medios tradicionales han utilizado la información y sobre todo siempre tocando el tema de las defunciones como una especie de alarma pero morbosa, perversa, incentivando el terror, la desesperanza en la población. Y bueno, lo cierto es que también hay que ver cuáles verdaderamente en proporción los porcentajes de enfermos, de fallecimientos en relación a la proporción de habitantes a nivel mundial y a lo mejor la crisis tiene otras dimensiones en términos estadísticos, lo cual no invisibiliza el dolor humano, el sufrimiento humano que una sola persona para una sola familia o cientos o miles de familias puede representar la enfermedad o la muerte por este padecimiento en México y el mundo. Entonces ahí creo que esta sección nos ayuda a tener una fotografía nuevamente de contraste con esta narrativa alarmista, irresponsable, dolosa, perversa, que enarbola la bandera del dolor humano, pero que hipócritamente se burla y se burló durante mucho tiempo de este sufrimiento humano al cual le dio la espalda y que hoy se presentan como preocupados cuando es parte de su responsabilidad o fue parte de su responsabilidad denunciar el saqueo, el despojo, el desmantelamiento del sistema público de salud por parte de los gobiernos que antecedieron a la administración actual. Esto hay que decirlo una y otra vez y aunque nos tachen algunos de voltear al pasado, lo cierto es que no puedes olvidar tu historia y tienes que conocer tu historia eh, eh, antiquísima y también la historia contemporánea, la historia reciente para comprender de dónde vienes, dónde estás, hacia dónde vas, cuáles son las posibilidades de solución de los problemas que enfrentas individualmente y como comunidad y por otro lado también cuáles son los antecedentes y cómo llegamos a esta crisis sanitaria, social, económica, educativa, política, infraestructural y de todo tipo. ¿Cómo es que llegamos a esto? No llegamos de la noche a la mañana. Por eso precisamente es que se buscó una alternativa de transformación. Y bueno, en ese sentido también llegamos al panorama nacional con el asunto de las cifras que nos arroja, por un lado, la Secretaría de Salud, el CONACYT, la UNAM, en relación a la pandemia, el número de personas, de casos de infección acumulados, los casos activos o que se consideran activos, las defunciones lamentables, por supuesto, el número de recuperados y un dato también muy importante que tiene que ver con la comorbilidad, que nuevamente enseña
de qué manera es que la salud en este país se abandonó al punto de que hoy seamos el segundo país con mayor nivel de obesidad en el mundo. Segundo país con mayor nivel de obesidad en el mundo y también de los primeros a nivel mundial en obesidad infantil. ¿Cómo llegamos a esto? Esto no fue de la noche a la mañana. ¿Qué políticas de salud, qué políticas educativas irresponsables son las que permitieron una situación de esta naturaleza que claramente deja vulnerable a la mayoría de nuestra población al ser precisamente la obesidad y padecimientos asociados a la obesidad como la diabetes, la hipertensión, los problemas cardiovasculares, así como el consumo excesivo de tabaco que tampoco se atendió desde una política pública seria, se dejó crecer el tema del tabaquismo, pues justo estos padecimientos, estas comorbilidades son las que están asociadas al desarrollo de la fase grave de la enfermedad por el coronavirus o el término fatal de esta enfermedad en los pacientes que la padecen. Y ahí tenemos que más del 50%, y eso lo hemos estado documentando en cada emisión, más del 50% de los pacientes que enferman de coronavirus, pues, y que lamentablemente fallecen, más del 50% de las defunciones están asociadas a estas comorbilidades, es decir, la salud de nuestra población es sumamente vulnerable y ese es un asunto que también compete a las autoridades sanitarias, pero que también nos compete a nosotros, que compete a nuestros hábitos de autocuidado, de cuidado de la salud, de alimentación, de prevención de enfermedades, precisamente para evitar padecerlas o no estar tan vulnerables frente al padecimiento de una enfermedad como la que estamos enfrentando hoy a nivel mundial. Y bueno, pues esto nos da una fotografía de lo que está ocurriendo en el mundo, en un país como el nuestro, qué es lo que está pasando. Por supuesto, también revisamos el tema de la vacunación en el portal internacional Nuestro Mundo en Datos, en la sección de vacunación. Seguimos viendo que a pesar de las circunstancias, nuestro país está en los primeros países a nivel mundial, de los primeros en América y el segundo en América Latina en mayor frecuencia de vacunación contra todos los pronósticos sin haber adquirido deuda, que esto es muy importante. Generalmente las emergencias sanitarias, emergencias por desastres naturales en un país como el nuestro eran el perfecto pretexto para las administraciones para pedir prestado, para endeudarnos más, y ese dinero nunca lo terminábamos de ver en beneficio la población en lo general. Y bueno, este es otro de los asuntos que tratamos y vemos que nuestro país, a pesar de los pesares, a pesar de ser un país pobre, un país con una deuda enorme que dejaron los gobiernos anteriores, a pesar de las circunstancias que estamos enfrentando, hay una respuesta adecuada de las autoridades sanitarias en materia del proceso de vacunación. Quisiéramos que fuera rápido, sí, quisiéramos que hubiera más vacunas, por supuesto, pero también es cierto que la producción de vacunas a nivel mundial no es la que realmente se requiere por el número de seres humanos que habitamos este planeta y también hay prácticas verdaderamente terribles, perversas de acaparamiento de las vacunas, lo cual implica que los países incluso más vulnerables que el nuestro no están recibiendo ni tienen la expectativa incluso este año 2021 de que les llegue algún lote de vacunas. De ese tamaño es la situación que estamos viviendo como especie humana frente a esta emergencia. Y bueno, ese es, digamos, otro elemento de contraste porque vemos que en la narrativa de los medios tradicionales está siempre esta psicología del terror, esta hecatombe, esta situación de alarma absolutamente irresponsable, que sí ha costado vidas en diferentes casos y que por otro lado, pues la información, los datos duros nos permiten contrastar, dimensionar, tomar una fotografía macro y micro del fenómeno y a partir de ello que cada quien tome su punto de vista. Finalmente, en la sección hashtag incógnito, con la invitación de un personaje sorpresa que acude a nuestra emisión
un ciudadano, una ciudadana como tú, como yo, que viene a platicar sobre los temas que tocamos en la emisión u otros que se consideran de relevancia y que vienen a compartirnos sus experiencias. La verdad es que las entrevistas, por lo menos para mí, han sido experiencias muy agradables, de reencuentro en algunos casos con personajes de algún momento de mi vida, compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, amigas, amigos, personas que no conozco directamente, pero que sí he conocido a través de los medios digitales y que han amablemente accedido a platicar con nosotros. Y la verdad es que ha sido un encuentro en todos los casos muy interesante, también de contraste, también de conocer qué opinan otras personas, otros ciudadanos sobre lo que estamos tocando acá. Y aún así sigue siendo la invitación siempre a tomar de un lado, de otro, contrastar, pero eso sí, el tomar de un lado, de otro implica que sean puntos de vista encontrados, que sean puntos de vista que permitan precisamente el contraste y a partir de ello la síntesis para formular nuestro propio punto de vista. En ese sentido, amigas y amigos, pues consideré importante el día de hoy hablar con ustedes de cuál es la tónica, la dinámica, cómo se construye esta emisión. Por otro lado, también platicarles que esto que les comento de manera sintética, breve, pues ocurre cada jueves antes de la emisión, que es a las 9 de la noche, con un trabajo que implica a veces de 3 hasta 5 horas entre la búsqueda de información, la selección, la lectura, la síntesis, el planteamiento de la estructura de la emisión, el diálogo con los entrevistados, la preparación de las notas. Y bueno, eso es lo que implica. Una hora de transmisión implica a veces de 3 a 5 horas de preparación, de búsqueda. ¿Y por qué hacemos esto? Por supuesto, hay una convicción personal que es pública, en mi caso, una postura clara que, insisto, como ya lo mencioné en un momento anterior, sí estoy convencido de que en nuestro país estamos viviendo un proceso de cambio, de transformación, y que este cambio de transformación quizá es la última llamada, por lo menos en términos de una vía pacífica, de una vía democrática, para lograr un cambio de fondo hacia la construcción de una sociedad más justa, más incluyente y una patria para todas y todos. Eh, de lo contrario, sí pienso que el fracaso de este proceso de transformación podría traducirse no solo en la posibilidad del reacomodo de las fuerzas que hoy son oposición, una oposición poco propositiva, por cierto, pero que dieron cuenta de su rapacidad, de su corrupción, de sus malos manejos, de su traición a los intereses nacionales y que además han estado dando cuenta de su clasismo, de su racismo, de su discriminación, lo cual es verdaderamente preocupante porque eh, justo el reencumbramiento de este tipo de fuerzas políticas, de orientaciones de pensamiento, eh, regresan con una fuerza furibunda. Así lo han documentado casos en países tanto en Latinoamérica como a nivel mundial, y generalmente esto implica violencia social, violencia de Estado, persecución, desapariciones, porque esa es la naturaleza de los grupos políticos, económicos, autoritarios que estuvieron encumbrados en nuestro país durante décadas. Esa es la realidad y bueno, pues yo creo que aquí tenemos que construir todos juntos un México donde quepamos todos, simpatizantes y no simpatizantes, amigos y adversarios. Al fin, todos tenemos derecho a vivir aquí, en nuestro país, a expresarnos, a manifestarnos, pero también tenemos la obligación, la responsabilidad de ser solidarios, de ser empáticos y de construir una sociedad para todos. México es muchos Méxicos y le pertenece a todas y todos los mexicanos. Esa es la razón por la cual, por supuesto, hay una razón profesional, académica,
investigativa. En mi caso, la propuesta de estos espacios ciberterritoriales pues tiene que ver con mi formación doctoral, mi investigación de tesis doctoral titulada Redes Digitales hacia la autonomía y emancipación social emergentes, en el caso mexicano y argentino, y ahí es donde propongo esta idea de un ciberterritorio, que es un punto de encuentro digital en el que convergen capitales cognitivos, culturales, esfuerzos solidarios que ponen a disposición de otros su experiencia, la generación de contenidos para construir una sociedad, una ecosfera digital mucho más incluyente y sobre todo que garantice el derecho a la información fidedigna de todos y también el derecho a expresar libremente nuestra opinión, porque esa es la base precisamente de la construcción de toda sociedad que se precia de ser democrática. En ese sentido, amigas y amigos, pues este tipo de espacios, como son los espacios alternativos al cual este contenido pretende sumarse como una propuesta más, es generar el contraste necesario, el contraste informativo necesario, porque, por ejemplo, los temas que esta semana en nuestro país, hoy es 18 de febrero del 2021, esta semana en nuestro país hay dos temas en la agenda nacional, todos los medios tradicionales lo están tocando. El primero tiene que ver con los apagones. El segundo tiene que ver con la candidatura de Félix Salgado Macedonio por parte de Morena al estado de Guerrero. Y la tesis que plantean los medios tradicionales en relación a estos dos temas, pues es muy clara. En el caso de los apagones, la tesis de los medios tradicionales, de la clase política desplazada, de la oposición, es que los apagones son el resultado de una política fallida en términos energéticos, que es evidentemente opuesta a la política energética de los gobiernos que antecedieron al actual y de las cuales se beneficiaron muchos de estos actores mediáticos, políticos y económicos. Y en el caso de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, la tesis que hipócritamente los medios tradicionales de comunicación están tratando de impulsar para tergiversar la información y la opinión pública es que se enarbola la defensa de los derechos de las mujeres y contra la violencia de género por las acusaciones que versan de un grupo de mujeres en contra del candidato de Morena o el virtual candidato de Morena a la gobernatura de Guerrero. Y aquí la necesaria antítesis para después llegar a la síntesis y finalmente formar nuestro propio punto de vista aparece justo en los medios alternativos de comunicación. Por un lado, en el caso de los apagones, identificar que la antítesis necesaria nos plantea que estos apagones son, entre otras cosas, resultado, por un lado, de factores medioambientales. Una tormenta invernal inédita, así clasificada por los propios medios de comunicación en Estados Unidos, particularmente los medios en Texas, que están documentando y hablando de la tormenta invernal que atraviesa por su territorio y que también pega al norte de nuestro país, como una tormenta inédita en su intensidad. Por otro lado, también el asunto del abandono de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad durante décadas, no de los últimos años, durante décadas con una franca intentona de privatización. Y por otro lado, la política entreguista de los energéticos por parte de los gobiernos anteriores que claramente buscaron hacer dependiente a nuestro país, hacer negocio con el asunto del consumo energético en nuestro territorio, entregando los suministros de carácter estratégico e incluso de seguridad nacional a privados y además a privados extranjeros. Frente a esto y a la crisis generada por la tormenta invernal, el gobierno tejano en Estados Unidos ha pedido no realizar exportaciones de gas
porque pretenden primero garantizar el uso del gas en su territorio para a su vez garantizar el suministro de electricidad. Y nuestro país, al ser entregado precisamente a su suerte, al consumo de gas por estas empresas estadounidenses y estar condicionado en este momento a la posibilidad de exportación del gas, pues tiene una baja en el uso de este combustible que a la postre garantiza el funcionamiento del sistema eléctrico y por lo tanto esto genera también una crisis. En el fondo, lo que queda de alguna manera invisibilizado, pero que es necesario traer a este ejercicio de síntesis, es precisamente la política energética irresponsable que los gobiernos neoliberales impulsaron, entregando, insisto, sectores estratégicos, no solo para el abasto energético en nuestro país, sino incluso en temas de seguridad nacional. Cualquier empresa privada, nacional o extranjera, que tiene en sus manos el suministro de algún energético, puede condicionar, incluso paralizar todo un país a capricho cuando sus intereses sean desde su punto de vista lesionados. Y eso no puede ser tachado más que de una profunda ignorancia, irresponsabilidad y traición a la patria. De manera que, pues ahí está el ejercicio, la tesis de los medios tradicionales, la antítesis de los medios alternativos y pues la síntesis que cada quien habremos de tomar a partir de este ejercicio de contraste. Evidentemente, una lección que deja esto es la importancia de la autonomía, de la soberanía, se ha dicho en nuestro país alimentaria, porque también se renunció a ella, la autonomía, la soberanía energética y en su momento la autonomía y la soberanía tecnológica. No podemos seguir esperando que otros resuelvan nuestras necesidades. Ahí tenemos el caso de la fabricación de vacunas. México renunció a fabricar sus propias vacunas durante décadas y hoy estamos esperando que aunque se tenga los fondos económicos para la adquisición de estos insumos médicos, pues se está esperando que otros terminen de producirlos porque aquí se renunció a ello. A pesar de esto, pues hay esfuerzos por parte del CONACYT, un fármaco que está en fase de prueba de patente mexicana y que eventualmente estaría a disposición de la población, pero pues es un esfuerzo mínimo dentro de una gran renuncia que propiciaron con esta idea de que la privatización y la entrega de sectores estratégicos del país a privados iba a mejorar los servicios, pues no solo no mejoraron, los encarecieron, pero además generaron esta vulnerabilidad de nuestro país frente a situaciones de crisis como las que estamos viviendo. Y en el caso de la otra nota que está en la palestra de los medios, el contraste necesario es que en lo que hoy supuestamente les preocupa a los medios respecto a las agresiones sexuales que aduce un grupo de mujeres perpetró el hoy candidato de Morena a la gobernatura de Guerrero, no fueron tocadas en otro momento. Estas supuestas agresiones sexuales tienen ya tiempo de haber ocurrido en caso de ser ciertas y ningún medio de comunicación las volteó a ver. Las volteó a ver mágicamente cuando se declaró ganador de la encuesta interna de Morena a Salgado Macedonio para contender por la candidatura y eventualmente por la gobernatura de aquel estado. Pero además se volteó a ver a partir de la denuncia de un exfiscal de Guerrero de extracción priista, vinculado al actual gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, lo cual pues claramente le adiciona un factor político a estas denuncias sobre las cuales milagrosamente ahora los medios de comunicación, que un día sí y otro también cosifican a la mujer con sus contenidos y hacen loas de la violencia de género física, verbal y psicológica, hoy se rasgan las vestiduras y pretenden hipócritamente enarbolar la bandera del feminismo y de la defensa
de las mujeres en contra de la violencia que se perpetra contra ellas, que también es una realidad cruda, terrible, que es responsabilidad de todos, de todas, combatir de manera contundente en nuestros espacios de incidencia. Pero ahí está, y por otro lado también un aspecto interno. Las tribus dentro de Morena tenían sus propios candidatos. Y bueno, pues están inconformes y se han lanzado en una campaña velada que está alimentando precisamente la tónica de desprestigio, de odio, la narrativa de calumnias por parte de los medios tradicionales de comunicación, alimentada por la derecha, y que claramente lo que menos les importa, lo que menos les ha interesado y les seguirá interesando es la dignidad de las mujeres, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la reivindicación o la reparación del daño y el castigo a el supuesto agresor sexual eventualmente si se acreditara esa responsabilidad. Por eso el caso se ha llevado al tribunal mediático y no al tribunal institucional. Por eso el caso se ha llevado a la palestra de las diatribas en las redes sociales y no a la reparación del daño. Por eso el caso hoy se le ponen los aparadores, invisibilizando paradójicamente en la detención de Mario Marín la semana pasada, ese exgobernador priista de Puebla, protector de pederastas, de actores políticos y de la clase económicamente privilegiada en el país, vinculados y consumidores de tráfico sexual infantil en nuestro país. Sí, agresores de niñas, violadores de niñas y de niños, vinculados al poder público, al poder económico, como el caso de Kamel Nasif, de Oscar Curi, protegidos por Mario Marín, y también al poder político, como el caso de Miguel Ángel Yunes Linares del PAN, como el caso de Emilio Gamboa, patrón del PRI. Estos depredadores sexuales están pasando de noche. Ese caso está pasando de noche incluso para los grupos feministas. ¿Acaso no merecen las niñas violentadas, abusadas sexualmente por estos depredadores sus protestas, la reivindicación de sus derechos por estos colectivos? ¿Acaso no merecen esos niños, esas niñas, la reivindicación y la reparación del daño y que ésta sea enarbolada por los medios tradicionales de comunicación? ¿De qué estamos hablando aquí en realidad, amigas y amigos? Por supuesto que todos tenemos el derecho de denunciar, la obligación de probar nuestros dichos, y también todos tenemos, en el caso de ser señalados, el derecho a un juicio justo y a una resolución, una sentencia absolutoria o condenatoria derivada de un proceso judicial de carácter institucional ejemplar. Si le interesa tanto al gobierno del Estado de Guerrero el asunto de la violencia de género y particularmente este caso, que se reabra la carpeta y que los medios con todo su poder de masivo de información y de manipulación de la opinión pública pongan la palestra, pongan el énfasis ahí para que se reabran los casos, las investigaciones. Que los colectivos de reivindicación de derechos de las mujeres pongan el énfasis y se señale la importancia del castigo ejemplar a los responsables. Pero ¿por qué o de qué manera se va a reparar el daño de las supuestas víctimas inhabilitando a un cargo público, a un actor político que eventualmente tendría que ser juzgado y sancionado o exculpado según sea el caso? ¿Cuál es el interés? ¿Está en el centro la dignidad de estas mujeres? ¿Está en el centro la reparación del daño? ¿Está en el centro el derecho de la mujer a una vida libre de violencia? ¿O cuál es la verdadera intención, amigas y amigos? Pues justo esto es lo que hay que poner siempre en el análisis. No creamos
que a la televisión, a la radio y a la prensa comercial les importa la reivindicación de las minorías, de los derechos de las minorías, de los sectores vulnerables de la población, los utilizan de manera dolosa, de manera verdaderamente facciosa, abusiva y perversa, cuando se alinean con la tónica o incluso les sirven como cobija para tapar los verdaderos intereses que están impulsando cuando se lanzan con una crítica, con una nota, con un golpeteo mediático altisonante, provocador, retador. Los utilizan en toda la extensión de la palabra, no lo perdamos de vista. Y si realmente interesa el asunto de la violencia contra las mujeres, bueno, pues hay que ir a los cauces verdaderos, a las situaciones de fondo, porque vaya que los medios de comunicación y vaya que la clase política que dominó este país durante décadas ha dado cuenta de su misoginia, de su machismo, de su indiferencia en contra de la violencia que un día sí y otro también se profiere a las mujeres de este país. ¿Qué políticas públicas impulsaron para erradicar esa violencia? ¿Cuándo se volteó a ver a las mujeres violentadas? Esas son algunas de las preguntas que hay que hacernos y ese es finalmente el ejercicio de contraste. Cada quien tomará su punto de vista. Pues amigas y amigos, esta emisión especial del día de hoy tenía esta intención, compartir con ustedes la naturaleza, la intencionalidad, el sentido de estas emisiones, platicarles cuál es el proceso de su construcción, de su generación, e invitarlos a que nos acompañen, nos apoyen, a que le den me gusta a los videos, compartan nuestros contenidos en YouTube, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos en la página de Facebook Ciberterritorio Informativo, denle me gusta a los videos, compartan para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Por supuesto, también acompáñenos en otros contenidos de la familia ciberterritorial que se han venido sumando, como el caso de Ciberterritorio Educativo, los lunes a las 9 de la noche con el maestro Ángel Ortiz Tobar en la página de Facebook Miradas Alternativas para la Transformación Educativa. Los miércoles, pasaditas de las 9 de la noche con Ángeles Dávalos a través del perfil de Facebook Ciberterritorio Socioemocional, también un contenido importante que abona a reflexionar sobre el desarrollo humano, entre otros aspectos. Y bueno, algunos otros contenidos que eventualmente se irán sumando, incluso invitarles, amigas y amigos, yo estoy seguro que si tú que nos estás viendo, tienes mucho que decir, mucho que proponer y que contribuir a esta ecosfera digital más sana, más veraz, más democrática, más incluyente, a partir de la propuesta de contenidos propios. Te invitamos a que te acerques con nosotros y te sumes con una propuesta de contenido. Lo único que tienes que hacer es tener un dispositivo donde transmitir tu conexión a Internet, abrir una página de Facebook asociada al contenido, Ciberterritorio, lo que tú quieras, tu canal de YouTube, y súmate a este esfuerzo colaborativo por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. Finalmente, ¿cuál es la intención? Contribuir, contribuir con nuestro esfuerzo y el cumplimiento de nuestra responsabilidad a la integración de una sociedad más justa, más democrática, más incluyente, mejor informada, crítica, reflexiva, propositiva, que ejerza y exija sus derechos, pero que también cumpla cabalmente con sus obligaciones. Solo así construiremos la patria, el México que todas y todos queremos y que todas y todos necesitamos, pero siempre viendo tanto por nuestros intereses personales como los intereses colectivos. Eso es lo más importante. Y bueno, pues te invitamos, si es de tu interés, a sumarte. Estamos esperando que otra colega maestra empiece ya sus transmisiones con un contenido literario, ciberterritorio literario, y seguramente en algún momento otros de ustedes
estarán dispuestos a participar con nosotros. Cada quien es responsable de su contenido, de la calidad de su contenido. Evidentemente, pedimos que se trate de espacios, de contenidos que promuevan el desarrollo humano, que promuevan el pensamiento crítico reflexivo, que promuevan la colaboración, el respeto, la tolerancia, que se apeguen a un código ético férreo y que en ese sentido contribuyan a una ecosfera digital mucho más sana, por decirlo de alguna manera. Pues bueno, con esto estamos terminando la transmisión especial del día de hoy, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Esto fue Ciberterritorio Informativo en una emisión especial, en una emisión extraordinaria. Hoy jueves 18 de febrero del 2021. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube, compartan nuestro contenido, acompáñenos siempre en las transmisiones en vivo por la página de Facebook, por Ciberterritorio Informativo, por el canal de YouTube Ciberterritorio Informativo con Manuel López Sáenz. Y bueno, ayúdenos a seguir construyendo este y otros espacios. Muy buenas noches, amigas y amigos. No olviden acompañar el próximo lunes al maestro Ángel Ortiz Tobar en Ciberterritorio Educativo, el próximo miércoles Ángeles Dávalos en Ciberterritorio Socioemocional. Nosotros nos vemos el próximo jueves en punto de las 9 de la noche en una emisión más de su contenido. Muy buenas noches, que descansen y hasta la próxima.